Hola queridos amigos, continuamos con las preguntas que han hecho. La otra pregunta dice, ¿qué podemos decir de las riquezas de la Iglesia, las añoradas arcas del Vaticano y por qué la Iglesia no acaba con el hambre en el mundo? A ver, aquí habría que plantear algunas cuestiones, es muy interesante, es algo que preguntan constantemente. Entonces, por ejemplo, muchas veces dicen, a ver, ¿por qué la Iglesia no vende el Vaticano? ¿Por qué la Iglesia no vende sus tesoros? ¿Por qué no vende todo? Y con eso se acabaría la pobreza en el mundo. Y bueno, a ver, supongamos, vamos a hacer caso a estos planteamientos que sí he escuchado en varias ocasiones. Ok, vamos a poner el Vaticano en venta, vamos a ponerle esas típicas tiritas con banderitas de colores diciendo Vaticano en venta. Ok, ¿quién lo vende? Primera pregunta. No le pertenece al Papa. Eh, ¿Quién sería la persona que la vendería? Es un patrimonio de la humanidad. Y otra pregunta que nos vendría es, ¿quién lo compra? Ok, que lo compre alguien y aquel que lo compra, persona o institución, porque sí tiene derecho a tenerlo y no la iglesia. Y si esa persona o institución que lo puede comprar y tiene dinero para comprar el Vaticano, quién sabe en cuánto, ¿por qué no mejor da ese dinero directamente a los pobres o por qué no ayuda a acabar el hambre con esto? Verdaderamente no tendría sentido esa afirmación. Eh, o bien, podríamos, está bien, que compren el Vaticano, que lo demuelan, que construyan un estadio de fútbol y con eso ya no se soluciona el problema en el mundo, pero al menos ya buscarían otra cosa para vender. Eh, yo quisiera que nos hiciéramos esta pregunta, pero con toda sinceridad, ¿qué institución a lo largo de la historia de la humanidad ha hecho más por los pobres? Piensen en una institución fuera de la Iglesia Católica que haya hecho más que la Iglesia Católica en la historia de la humanidad para acabar por la pobreza. Porque ciertamente se culpa mucho a la Iglesia de la pobreza y se culpa de que las riquezas del Vaticano, es cierto, el Vaticano tiene una riqueza cultural, la Iglesia tiene una riqueza cultural muy grande. Es cierto, la Iglesia tiene recursos, sí, claro. El Vaticano opera, es un Estado, tiene funciones, tiene gente a quien pagarle salarios, tiene obras de distintas instancias, de distintos tipos, hace mucha labor. De hecho, hace algunos años leí un artículo en que decían que por un momento el Vaticano funcionaba con números rojos, pero aún así no dejó de hacer su obra de caridad. Entonces sí, la Iglesia necesita recursos para funcionar. Claro, como cualquier institución necesita recursos para funcionar. Ahora, las arcas del Vaticano, no sé la verdad cuánto haya en las arcas del Vaticano, sí sé por este artículo, hace como 10 años que estaban en números rojos, pero que ahorita ya su economía es más estable, pero a pesar de esto no dejaba la obra de caridad. De hecho, la iglesia tiene lo que es el óbolo de San Pedro, que es esta colecta que se hace para que la iglesia siempre aporte a la caridad. Cuando ha habido catástrofes o dificultades, la iglesia constantemente aporta. Entonces, ciertamente la iglesia ha velado mucho por este apoyo. Pero no solo eso, como que a veces pensamos que la pobreza, la miseria en el mundo y el hambre se termina aventando el dinero. No, lo que la iglesia busca es ese trato de persona a persona. Entonces la iglesia por eso tiene instituciones que se acercan a las personas, a los pobres, a los hambrientos, a los enfermos, a los minusválidos, a los necesitados. Es lo que busca la iglesia, un encuentro persona a persona para ayudar. No solamente toma el dinero y no molestes, es estoy contigo, te acompaño para que verdaderamente puedas vivir de manera digna, porque la iglesia busca esto, que la gente viva de manera digna. Y les voy a dar unos datos. Estos vienen en la agencia Fides, pueden verlo, fides.org, sobre las obras de beneficencia de la iglesia, perdón. Solamente en el 2016 tiene 98.937 instituciones sanitarias de beneficencia y asistencia. Entre ellos hay hospitales, leprosarios, asilos, lugares para enfermos y minusválidos, orfanatos, guarderías, asistencia a matrimonios, educación para pobres y muchas otras instituciones, comedores que ayudan a los pobres. Entonces, esto es solo en un año y esto es lo que se cuenta, porque por ejemplo, yo he visto muchas parroquias tienen la labor de llevar comida caliente a los pobres, a los que están afuera de los hospitales,
Nos ha tocado misiones de sacerdotes que buscan hacer colecta de cobertores y llevarle a los pobres. Y esto lo hacen en muchas parroquias y esto no está en estos números. Entonces, la iglesia verdaderamente sigue abocada por la asistencia a los pobres. Y esto ha sido histórico. Preguntémonos, a ver, en México, ¿cuáles son las mejores guitarras? Podrían decir, Paracho, Michoacán. Oye, pero la guitarra es algo que viene de Europa. ¿Y quién la trajo? ¿Quién enseñó a la gente a hacer guitarras? Fueron los misioneros. Los misioneros a lo largo de la historia enseñaban a las personas un oficio, enseñaban cuestiones de cultivo y lo siguen haciendo, enseñan a las personas oficios que les permitan desarrollarse y eso ayuda a ir disminuyendo la pobreza. Entonces, la iglesia no ha dejado de hacer esta labor por la iglesia. Y ahora la pregunta es, ¿la pobreza será culpa de la iglesia o será culpa de tu egoísmo y el mío? Porque todos vivimos en el mismo mundo y la pobreza es responsabilidad de toda la humanidad, no solo de la iglesia. Veía también los datos que de 7.000 millones de personas que somos en el mundo, 18% es población católica y el resto no tiene que hacer nada por los pobres. Estados Unidos produce cada día comida suficiente para alimentar al mundo y mucha de ella se desperdicia. ¿Es culpa de la iglesia? La iglesia tiene que administrar la comida de Estados Unidos. Y ciertamente, aunque no sea responsabilidad de la iglesia, están, por ejemplo, los bancos de alimentos que buscan recibir toda aquella comida que no se vende, que está en buen estado, para darla a los pobres. Aunque no es su responsabilidad, sigue haciendo esta labor. Entonces es importante darnos cuenta, la pobreza es responsabilidad de toda la humanidad y la iglesia se suma a esta labor. Entonces es importante darnos cuenta que todos tenemos que colaborar. Preguntémonos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo comería una familia pobre con lo que una noche un muchacho millonario se gasta en alcohol en un antro? Para que termine, seamos sinceros, vomitando. ¿Cuántas familias comerían por un mes? ¿Eso es culpa de la iglesia o es culpa de nuestro egoísmo? ¿Cuántas veces se vive digamos, en lo superfluo, en el lujo excesivo? Cuando hay gente que necesita, lo que me sobra no me pertenece, le pertenece a quien lo necesita. Entonces es algo que debemos velar como humanidad. Ahora, hay una realidad que sí es cierto que muchas veces hay pastores que viven en la opulencia y eso lastima, lo ha dicho el Papa. Los fieles son lastimados cuando el pastor vive en la opulencia y eso no es correcto. Y aquí yo diría dos cosas. Primero, necesitamos pedir mucho por nuestros pastores porque no estamos libres de la tentación. Les pongo un ejemplo, no sé, yo voy por la calle, veo una camioneta 4x4 y digo, uy, qué padre sería tenerla para misiones. Y ya después mi conciencia me dice, ajá, sí, no te la vives de misiones si no necesitas una camioneta de lujo. Además, que gracias a Dios no tengo para comprarla. O voy por las tiendas, veo una playera de un equipo de fútbol que me gusta y digo, está de descuento. Veo el precio y digo, ay, creo que no jugaría mejor fútbol con ella. No hace falta. Es cierto que yo en algún momento pude haber caído en algo superfluo. Somos humanos, podemos cometer errores. Entonces sí es importante la corrección fraterna y el pedir por los pastores para que demos el buen ejemplo. Pero también a veces que tanto el juicio es objetivo. Recuerdo una vez se juzgaba un padre que venía con guarache, con morral, y en una reunión saca su computadora, su antena con internet satelital. No faltó el juicio, no, que muy pobre, vean, tiene internet satelital. Pero lo que no sabían es que en la comunidad donde está no hay internet, es una comunidad rural, y entonces él da internet a toda la comunidad y por medio de él tiene un programa de radio en el cual ayuda a las personas con consejos en salud, para sus cultivos, cuestiones de clima que les ayuda, informa a la sociedad de cosas que le necesitan en una comunidad. Entonces, ¿cuántas veces juzgamos sin saber cuál es el uso de las cosas? Lo importante es usar las cosas con responsabilidad, cuidar el exceso, cuidar lo superfluo y darnos cuenta que la labor por los pobres es una labor de toda la humanidad. Si como iglesia hemos fallado, hay que corregir, cambiar, pero más bien preguntarnos, ¿hemos fallado como humanidad para trabajar porque todos los bienes de la humanidad sirvan a toda la humanidad? Gracias y que Dios les bendiga. ¡Viva Cristo Rey!